Hoy estaremos leyendo historias que ustedes, nuestros suscriptores, nos mandaron. Recuerden que si tienen algo que nos quieran compartir, ya sea una experiencia sin explicación, cosas paranormales, algún avistamiento de aliens o simplemente un buen chisme, nos lo pueden mandar a nuestras cuentas de TikTok o de Instagram. Comencemos. Hola, vengo a contarte esta historia porque es algo que me pasó hace tiempo y que jamás se me olvidará. Una tarde estaba con mi hermano viendo videos de payasos y había uno en especial que llamó nuestra atención. Lo vimos y trataba de un payaso que asustaba niños. Yo me espanté, pero olvidé todo porque llegando a la noche me quedé dormida. Y en un momento me despierto. Era en la madrugada, pero en mi cuarto se veía todo rojo con trajes de payasos colgados en las paredes y de repente escucho unos pasos acercándose al cuarto. Y me volteo a ver y veo a mi hermano dormido y lo intentaba despertar, pero al parecer mi hermano no me escuchaba ni nada. Por esto, ya cuando me doy cuenta, se escuchó la risa del payaso y cuando me volteó estaba enfrente de mí y me empezó a ahorcar muy fuerte. Y fue cuando me di una cachetada y cerré los ojos y cuando los abrí todo ya estaba normal, pero todavía me dolía horrible el cuello y después de eso le tengo miedo a los payasos. Habrá sido un parálisis de sueño, pero está raro que te doliera el cuello. Uy, qué miedo. A mí tampoco me gustan los payasos. Hay dos tipos de parálisis, al parecer. Solamente una de ellas presenta alucinaciones, la otra es solamente estás paralizada. Yo sí he tenido un parálisis de sueño, pero muy leve. Nunca han tenido uno muy feo. Pero se siente feo, no puedes moverte. Muchas gracias por compartirnos esta historia. La siguiente. Ahora les quiero contar mi historia. Esto pasó en el 2013, bueno, cuando falleció la mamá de mi papá, o sea, mi abuela. Yo decía verla, mi papá trabajaba repartiendo gas. Una vez mi papá se peleó con mi mamá se enojó y mandó a dormir a mi papá a la sala. No era de noche, eran como las 4:30, pero mi papá tenía que dormir porque se desvelaba, solo dormía como una media hora y ya eran aproximadamente las 5:15. Y empezó a pitar el carro en el que mi papá repartía gas. Sonó como por 5 minutos, pero las ventanas estaban cerradas y las puertas también. Mi mamá fue a ver, pero no había nadie y la alarma seguía sonando. Le dijo a mi papá que fuera a ver, pero él ya estaba despierto por el ruido. Apagó la alarma. Y dice mi papá que oyó mientras dormía que en el oído le decían que se levantara, pero era la misma voz de mi abuela. Yo sí he escuchado varias experiencias de este tipo donde escuchan una voz conocida y despiertan. Tengo un amigo que le pasa esto muy seguido y es con su abuela también, la voz de su abuela. ¿Ustedes han tenido una experiencia así? ¡Qué loco! La siguiente. Esto no es como de miedo o perturbador, sino raro. Bueno, mi papá había traído un señor a la casa con su hija porque no tenía dónde vivir. Bueno, buena gente. Yo tenía 9 años y su hija tenía 7. La niña era demasiado manipuladora. Los niños también, ojo ahí, uno cree que son inocentes, pero ella me pegaba, me quitaba mi comida, mi refresco y bueno, yo le decía a mi mamá y ella me decía que si me hacía algo así que me defendiera. Yo no soy de pelea, sino que no me gusta que se metan conmigo. Una vez estábamos jugando y ella me dio una cachetada. ¡Ay, Dios! Cañón, fuerte. Y yo se la regresé a ella y ella le dijo a mi papá, no, se llevan y no aguantan. Bueno, ella le dijo que yo le hacía cosas. Mi mamá le preguntó a ella que si le habían tocado alguna vez y dijo que sí, que un primo. Mi mamá le dijo a su papá y él dijo que ya sabía. O sea, el papá sabía que a la niña le había tocado el primo. O sea, que la niña cacheteó a la niña de la casa. La niña de la casa la volvió a golpear así de regreso y la niña le dijo a su mamá, y yo creo que en la plática la niña le dijo, oye, ¿alguna vez te han tocado algo así? Y la niña dijo, sí, mi primo, y que el papá de la niña ya sabía que el primo la tocaba. Y le dije, ¿dónde? Y señaló sus partes privadas y yo le dije a mi mamá, mi papá lo corrió de la casa al señor porque se comía toda la comida y también porque a mi mamá y a mí nos veía raro. Ya había pasado como 2 meses y en un poste de luz vimos mi tía y yo una foto de la niña que decía, se busca, y fuimos a la casa donde ellos se quedaron y ya no estaba y nunca supimos de ellos. Chale, qué mala onda. La tocaba y después desapareció la niña. No supieron nada de ellos. Después vieron que la niña estaba perdida. Uy, qué mala onda. Sí, es muy perturbador cuando conoces a alguien que es víctima de un caso así. O sea, que salen las noticias que hace a alguien y es alguien que conoces, ¿sabes cómo? O sea, sí es muy raro. O que conociste en un tiempo. La siguiente. Mi nombre es Christopher. Hola, Christopher. Y yo vivía en un apartamento y eran como la 1:45 de la madrugada. Y estaba ya acostado para dormir y en la sala escuché sonidos de que alguien andaba ahí. Y estaba a la par mía mi hermana, pero ella ya estaba dormida y por un momento yo no escuché ruidos. Y después escuché que botaron algo y salí y encendí la luz y escuché cómo abrieron la puerta rápido y vi que no había nadie y en serio sentí que me pasó algo y comencé a temblar
como que tenía mucho frío pero no paraba de temblar. Como el apartamento era antiguo y tenía una ventana de madera y ya era de noche y estaba esperando a mi madre, vi que se movía la ventana y fue tan real y estaba oscuro y como estaba lloviendo y se había ido la luz y no podía ver nada. Y como andaba con la lámpara y en la sala vi una sombra, como una persona, pero me metí a donde se metió y no había absolutamente nada. Y mi hermana estaba dormida, ya eran como las 2 de la mañana y mi mamá no había llegado porque trabajaba de noche. Me metí a su cuarto y fui a intentar dormir de nuevo y escuché otra vez el sonido y nunca había sucedido. Eran las 2:30 de la mañana. Escuché que alguien tocaba como una flauta. ¡Ay, Dios! A las 2 de la mañana. Bueno, capaz ensayaba. Tenía presentación al día siguiente de la mañana. Pero una flauta que me hacía temblar de miedo, como los audios de TikTok. Los audios de TikTok, ¿no? Pero sí dan miedo. Sí, a mí se me dan miedo. Yo siempre que son las imágenes le pauso o le bajo el volumen porque quiero leer la historia pero me da miedo. Y me dijo, de seguro sería un tren. ¿Cómo van a confundir una flauta con un tren? Cuando pitan. No, pues sí. Pero nosotros no vivíamos cerca de ninguna vía de tren y nos tuvimos que mudar de ahí porque todos los días a las 2:30 de la mañana sonaba la flauta. Y como vivíamos cerca de un árbol de amate. Dejen sus comentarios que es amate. Sí, no sé qué es un árbol de amate. Creo que esta persona no es de México. O tal vez sí, de otro lado que no usamos estas palabras. Comenten qué es un amate, porque no sé qué es un amate. O sería tomate. No, pero los tomates no son árboles, ¿verdad? Perdón. No soy agricultora. No sé. Lo siento. No se sabe nunca qué era, pero fue escalofriante. Esta es una historia en hechos reales. Mi nombre es Christopher. Muchas gracias, Christopher, por compartir esta historia. Si he escuchado casos, pues así, ¿no? Que a la misma hora todos los días pasa algo. ¿Quién sabe qué sería? Capaz, realmente, yo sí soy muy escéptica, pero puede que sea tu vecino. Nunca le preguntaste si tocaba la flauta a las 2:30 de la mañana, no lo sé. Yo tengo vecinos, vivo a 20 cuadras. Sí, vivo en el monte sola, no manches, entonces sí, chale. No, pues gracias por compartir, Christopher. Siguiente, cuando crucé la frontera estuve unos días en Piedras Negras, Coahuila. Dicen que en Coahuila pasan cosas turbias, ya que teníamos que estar ahí para después cruzar el río Bravo, tremendo. Estaban 3 hombres, 2 que eran los coyotes. Coyotes, si no conocen, en México es un término que utilizamos para decir, pues el que te cruza de México a Estados Unidos ilegalmente. Y un señor que iba a cruzar era hondureño. Y pues un día de esos estábamos platicando con el señor hondureño y enfrente de nosotros, por la puerta del baño, miré pasar una silueta de un hombre y me quedé en shock porque era imposible que una sombra de una persona pasara, ya que solo estábamos yo, mi mamá y el señor sentado al lado de nosotros. Entonces yo rápidamente le dije a mi mamá y el señor dijo que también yo lo miré. Y después al siguiente día cruzamos la frontera y el señor nos dijo que era un ángel. Puede que sí. Hemos hablado mucho en este canal acerca de personas que han presenciado ovnis o algo así y que en realidad creen que son ángeles, y personas religiosas que dicen que lo que vieron, un avistamiento, era en realidad un ángel. ¿Ustedes han tenido algún avistamiento espiritual? También, si tienen alguna experiencia así, comparten, si me interesa. Siguiente, esta es de Lisbeth Hernández. Muchas gracias por compartir, Lisbeth, saluditos. Dice, te lo cuento, mi mamá cuenta que su papá, mi abuelo, falleció unos meses antes de que naciera mi hermano mayor. Ya empezamos interesante. Días antes del nacimiento de mi hermano, mi mamá tuvo un sueño donde mi abuelo le daba 2 boletos de tren a mi mamá y le decía que él se iba a adelantar, pero que los esperaba ya. Un poco más de contexto es que mi mamá estaba teniendo muchas complicaciones en el embarazo, por lo que estaba muy asustada. Pero bueno, nace mi hermano y todo bien. Cuando mi hermano cumple unos añitos, mi mamá empieza a notar que él tiene un amigo imaginario. Ojo, ahí también, algunos amigos imaginarios son historias turbias. Si les ha pasado, o si ustedes tenían un amigo imaginario de niño, también compártanos esas historias. Y que hablaba con él, pero pues eso normal, pensaba ella. Total que cuando mi hermano tenía 5 años y yo 3, mis papás nos pusieron el video de su boda. Cuenta mi mamá que mi hermano se puso a llorar y apuntaba a la televisión diciendo, ahí está Chuy, mami. Es Chuy. Mi hermano, teniendo 5 años, reconoció a mi abuelo sin haberlo visto antes en fotos y sin saber que mi abuelito le decían Chuy. Wow. Mis papás se quedaron helados después de eso y sobre todo cuando escucharon hablar a mi hermano con Chuy. Al final mi mamá dice que ella rezó mucho y que habló con mi abuelito por medio de los rezos diciéndole que él se podía ir a descansar en paz, que ellos iban a estar bien. Y pues al poco tiempo mi hermano dejó de hablar con Chuy y pues obviamente de grande mi hermano no recuerda nada de eso porque estaba muy chico, pero a mi mamá se le quedó muy marcada esa experiencia. Estas historias me gustan mucho porque a veces siento que la gente que tiene este tipo de experiencias a veces piensan que los fantasmas son malos. Yo no sé, ¿verdad? Yo nunca he tenido una experiencia de ese tipo, pero sí he escuchado historias y a veces
Así como redacta la chava, los fantasmas a veces son familiares que nos siguen cuidando de alguna otra forma, no lo sé. Si han tenido una experiencia de ese tipo, coméntenla. Sí me llama mucho la atención. Igual también he escuchado historias de personas que se mudan a una casa donde el fantasma sigue pensando que es su casa. Le hablan a la persona y le dicen, oye, esta es mi casa ahora, tú ya no vives aquí, tú ya te puedes ir. Y así, o sea, el fantasma o el espíritu se va. Muchas gracias, Lisbeth. Sí me gustó mucho esta historia. Esta historia es de una suscriptora de Instagram. Muchas gracias por compartirla. Dice, hola, vi tu publicación sobre historias paranormales y quería compartir la mía. Sí, gracias. Soy de Chile. Saludos a Chile. Y hace unos 6 años estaba muy interesada en el tema paranormal y lugares muy antiguos de Chile. En ese entonces convencí a mi hermano de llevarme al cementerio general. Es un cementerio de los más antiguos de Chile. Mi primer interés fue para sacar fotografías de las estatuas del lugar. Llegamos a las 5 de la tarde. Mi hermano notó muchísimas cosas raras. Algunas plantas se movían a pesar de no haber viento. Yo continué con las fotografías hasta que noté que una no cargaba. Mi hermano me llamó a unos metros de distancia, así que yo, aún con la cabeza agachada, mirando la cámara, seguí su voz. Aún estaba tratando de revisar el archivo ya que muchas fotografías aparecieron dañadas. Sospechoso. Desde el rabillo de mi ojo vi la silueta de mi hermano, así que solo lo seguí hasta que llegamos a un pequeño pasillo que se hacía con las tumbas. Estaban demasiado cerca. Mi hermano comenzó a gritar buscándome. Yo estaba en una especie de callejón, un pequeño espacio entre las tumbas y las estatuas del lugar. Soy bastante pequeña, pero aún así no pude salir. Mi hermano después de unos minutos me encontró y estuvo ayudándome a escalar para salir del pequeño callejón. No manches, amiga, ten cuidado. La verdad es que no sé si sea algo paranormal. Estaba segura de que quien estaba siguiendo era mi hermano, pero él se había ido a sacar fotos en otro lugar y había olvidado avisarme. Aquí nos mandó foto del pasillo. Ok, dice, no tengo foto exacta de donde me perdí, pero antes de perderme saqué una foto a una tumba. Detrás de ella está el pasillo y el callejón sin salida. Está muy turbio este lugar, amiga. Y nos mandó otra foto, pero también, de nuevo, sí he escuchado muchas experiencias de personas. Soy como señora ciudad, así. De personas que les fallan las cámaras cuando toman fotos, ya sea con su celular o lo que sea, pero quién sabe, sí está muy turbia la historia, más que nada por el pánico que hace sentir en ese momento, ¿no? Y sí está raro que escuchabas la voz de tu hermano y lo seguías y pues no ibas para allá, pero también ojo, en esos lugares no estén así, anden viendo, anden checando. Chida tu historia y muchas gracias. Saludos a Chile, si son de Chile, comenten si son de Chile para ver quién de aquí es por allá. Siguiente historia es de Vanessa. Muchos saluditos. Vanessa dice: hola, soy Vanessa, me gustan tus videos, gracias. Tengo una historia de mi hijo. Mi hijo tenía 8 años cuando sucedió. Vivimos en México y venimos de Venezuela. Una noche en nuestra nueva casa de por sí se sentía una energía extraña y fría siendo un lugar caliente. Me despierto porque siento una mirada y me asusto porque mi hijo me estaba viendo dormir. En ese momento, un poco alterada, le digo: ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en tu cuarto? Se queda mirando la puerta y solo me dice: está en la puerta. Yo me asusto, le digo: ¿quién? El muñeco. No manches. Le digo: ven, acuéstate conmigo. No había nada en la puerta, pero se sentía pesado y frío el cuerpo. Lo abrazo y nos dormimos. Los niños ven cosas. Al día siguiente, camino al colegio, sacó el tema y me explica que algo lo despertó en la madrugada. Vio un muñeco blanco en la puerta de su cuarto. Se va el muñeco y mi hijo se acerca a los pies de la cama para verlo de lejos, y el muñeco blanco, como le llamaba él, estaba en la ventana de la sala. Comenta él en su inocencia que tenía en su mano derecha algo como brillante, algo filoso. Cuando él lo está mirando, él voltea y mi hijo corre al cuarto y dice que estuvo un rato el muñeco mirándonos a nosotros y a él, pero no podía moverse. Después de eso, claro, yo hasta me quería mudar. Pues sí. Mi esposo empezó a escuchar cosas como campanas en el piso. Escuchaba que había alguien en la sala, salía y no había nadie. A mí en 2 ocasiones durmiendo me tocaron la puerta del cuarto. La primera pensé que era mi hijo y cuando abro todo oscuro no había nadie, solo sentí como un viento. Prendí todas las luces de la casa y no pude dormir más. La última vez, nuevamente durmiendo, sentí como lentamente me jalaban la cobija en la casa. ¡Ay no! ¡Qué feo! Decidimos colgar cámaras y en efecto pudimos ver figuras blancas como bolitas que se movían en forma vertical. Siempre era aproximadamente en la hora que mi hijo vio al muñeco blanco. ¿No sería como un ovni? Porque bolita, ¿sabes cómo? Incluso hay una toma muy extraña donde sale del baño a la sala algo blanco. No sé cómo explicarlo, como una hilera de neblina, pero tenía hasta una colita y volaba. Mudarnos no era opción, así que seguimos en la casa y nos hemos acostumbrado a los sucesos. No, pues ya roomies,
Pues ya, el último y el más seguido ya ahorita después de 4 años es una luz de repente en nuestro cuarto y siempre la vemos mi esposo y yo. No es ningún aparato, es como un flash que sale de la nada y hasta la fecha no sabemos qué es. Quizás estoy enredada, soy un poco mala contando la historia. Chale, o sea, es que los niños tienen una capacidad tremenda de ver cosas. Muchas de las experiencias que nos han mandado han sido de niños o cosas que vivieron de niños que recuerdan. No lo sé qué podría ser. Puede que sí sea algo que el niño ve y ustedes solo pueden lograr ver como el reflejo. No sé, está muy extraño esto. O tal vez tiene algo que ver con ovnis. Muchos de los casos de ovnis que hemos analizado tienen mucho que ver con resplandores, con luces, pero también el sonido de las campanas está muy extraño. Wow, muchas gracias por compartir esta historia. De nuevo, repito, si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, algo que les pasó que no tenga explicación, algo raro o simplemente un buen chisme que nos quieran compartir, no duden en compartirlo a nuestras redes de TikTok e Instagram para que tu historia salga en el siguiente video. Si llegaron al final de este video, comenten un emoji de un fantasma, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para saber cuándo subimos videos. ¡Adiós! Adiós.